¿Cómo analizar un bonus para yo invertir en ese bonus? ¿Cómo saber si estoy invirtiendo de una manera adecuada en ese bonus? ¿Cómo saber si realmente vale la pena? ¿Cuáles son los indicadores que tengo que analizar a la hora de invertir mi dinero en un bonus en la bolsa de valores? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Jackson Correa y yo ayudo a las personas a empezar a invertir en la bolsa de valores de una manera fácil, simple y descomplicada. Si te interesa, te sugiero que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir las notificaciones cuando publique videos nuevos. ¿Cómo analizar un bonus cuando yo quiero invertir en este título valor? La mayoría de las inversiones en Paraguay a través de la Bolsa de Valores de Paraguay se realizan en activos financieros de renta fija, siendo más específico en los bonos. Prácticamente el 98% de las negociaciones en la Bolsa de Valores de Asunción son realizadas por activos financieros de la categoría bonos. Exactamente. La mayoría de los inversionistas en Paraguay prefieren invertir en bonos. Entonces, si yo, inversionista, quiero invertir en esa categoría, debo destacar algunos puntos importantes que ustedes deben analizar a la hora de invertir en esos bonos. Y si te interesa aprender a cómo analizar esos bonos para saber si estás invirtiendo de una manera adecuada, quédate en este video. Antes de continuar, te recuerdo que acá en la descripción existe un libro totalmente gratuito que te enseño desde cero cómo empezar a invertir en la bolsa de valores de Paraguay. En ese libro te explico cómo funciona el mercado de valores, quiénes son los participantes, los valores mínimos y las opciones que tenés para invertir en Paraguay. Entonces, acá en la descripción está el link para que puedas descargarlo totalmente gratuito. Lo primero de todo es identificar quién es el emisor de ese bonus. Cuando nosotros vamos a invertir en un bonus, obviamente nosotros tenemos que saber cuál es la empresa en que vamos a estar invirtiendo. Luego de entender qué empresa vamos a invertir, nosotros tenemos que diferenciar el sector que esa empresa trabaja. Por ejemplo, si voy a invertir en un bonos de Visión Banco, yo sé que el sector de Visión Banco es del ramo de finanzas, o sea, está relacionado a las finanzas. Si voy a comprar un bonos de frigorífico Concepción, yo sé que el sector de frigorífico Concepción es del área de industria en la venta de carne bovina. Entonces, ese sector, saber quién es el emisor y entender en cuál sector de la economía esa empresa está enfocada. Luego de eso yo tengo que entender los principios básicos de ese bono. ¿Cuál fue la razón que esa empresa decidió captar el recurso y emitir ese bono? ¿Por cuál proyecto ese bonos va a ser captado? O sea, ¿cuál es el destino de todo el capital que se captó a través de esos bonos? Luego tengo que entender cuál es el plazo de ese bono. Existen bonos de corto, mediano y largo plazo. Podemos encontrar bonos que tienen una vida útil, digamos, de 4 años, 5, 7, 8, 10, 15 años. Entonces, ese plazo nosotros tenemos que saber. Luego tenemos que entender la tasa de interés que ese bono paga y cuál es la clasificación de riesgo de ese bono. Recordando que toda esta información que ustedes deben atender, analizar para invertir en el bonus, ustedes pueden preguntarle al asesor financiero de la casa de bolsa. Entonces, si yo quiero entender cuál es el sector de ese emisor de ese bonus, yo tranquilamente puedo preguntarle al asesor financiero que él va a tener toda la información adecuada para transmitir para nosotros entender de una buena manera. Y también todas las demás informaciones que les voy a estar comentando que ustedes deben analizar, ustedes pueden preguntarle tranquilamente al asesor financiero. Les voy a mostrar lo que ustedes deben analizar en un bonus a la hora de invertir, porque eso va a facilitar mucho. Muchas veces cuando vamos a invertir existen muchas informaciones que tal vez nos parezca muy importante, pero en realidad son apenas algunos puntos de destaque que nosotros debemos analizar, interpretar y entender para nosotros tomar una decisión de invertir o no en esa empresa que emitió esos bonos.
En segundo punto importante es evaluar la clasificación de riesgo que tiene esa emisión de esos bonos. Recordando que la clasificación de riesgo es una nota que las clasificadoras de riesgo dan sobre la empresa según su balance, su estado financiero, su flujo de caja y su capacidad de pagar a los inversionistas los intereses y el vencimiento del capital de vuelta. Entonces, si quieres entender más aprofundadamente cómo es cada nota de esa clasificación de riesgo, acá arriba te dejo un video donde explico en detalle cada nota. Pero para dar ejemplo, si vamos a invertir en un bono, digamos, de frigorífico Concepción, recordando, acá es apenas un ejemplo. Este ejemplo no es real. Bueno, volviendo al ejemplo, frigorífico Concepción tiene emisión de bonos y su clasificación de riesgo es A. Entonces, esa clasificación de riesgo significa que esa empresa es estable, tiene la capacidad de cumplir los pagos de los intereses. Si toda la economía sigue en un ciclo natural y estable, esa empresa es capaz de cumplir los pagos de los intereses y la devolución del capital de los bonos. Esa clasificación de riesgo me indica esa categoría, esa nota. Entonces yo ya tengo una orientación del riesgo de dónde estoy invirtiendo. Nuevamente, en otro ejemplo, digamos, si voy a invertir en otro bono de una empresa X y tiene una clasificación de riesgo B, tiene otro significado. Si voy a invertir en otro bono que tiene una clasificación de riesgo, una letra C, tiene totalmente otra clasificación y otro riesgo. Entonces es importante nosotros analizar muy bien esa clasificación de riesgo. Y otro punto, esa clasificación de riesgo que las clasificadoras de riesgo le dan a esos bonos, existe una nota, un informe donde detalla todos los puntos positivos y puntos negativos de esa empresa. Nosotros nuevamente podemos pedirle al asesor financiero de la casa de bolsa que nos envíe esa documentación. Entonces nosotros agarramos ese informe y podemos dar una leída por arriba. Tranquilamente vamos a identificar las ventajas y los peligros que corremos al invertir en ese bonos. Luego tenemos que comprender la tasa de interés que ese bonos va a estar pagando a nosotros como inversionistas. Generalmente, las tasas de los bonos en la Bolsa de Valores de Asunción van desde un 8% al año hasta un 15% al año. Y nuevamente, esa tasa anual depende de varias influencias. En algunos casos depende de la economía. Si estamos en una época donde el Banco Central tiene su tasa básica muy elevada, esos bonos van a estar pagando una tasa elevada. Si el Banco Central tiene una tasa menor, los bonos estarán pagando una tasa menor. Otro punto también es, si esa empresa tiene una clasificación de riesgo muy arriesgado, la tasa va a ser más alta para compensar ese riesgo. Ahora, si esa empresa tiene una clasificación de riesgo muy buena, tipo AAA positivo, probablemente la tasa anual de interés que esa empresa va a pagar sea menor porque esa empresa financieramente es muy buena y los riesgos son muy bajos. Entonces ellos tienen, digamos, el derecho de pagar una tasa menor para conquistar al inversionista. Digamos que el riesgo está relacionado con la tasa de interés. A mayor riesgo, mayor tasa de interés. A menor riesgo de la empresa, menor tasa de interés. Ese bono va a pagar. Es una comparación más simple, pero es un modo como nosotros podemos ver el rendimiento de los intereses de ese bono. Otro destaque es analizar los riesgos crediticios. Si existe algún historial de ese emisor, de esa empresa en particular en el pasado, si hubo un incumplimiento de los intereses o del capital de un bonos que ellos ya emitieron en la bolsa de valores. Nuevamente, nosotros podemos hacer esa consulta en la página web de la Bolsa de Valores de Asunción o de la Comisión Nacional de Valores. También podemos preguntarle a nuestro asesor financiero que él nos va a estar explicando todo sobre esos detalles. Esa información nos va a ayudar a saber si esa empresa ya tuvo un historial negativo o positivo. Si una empresa siempre cumplió los pagos de los intereses en fecha y día y devolvió los capitales de la inversión, significa un punto positivo y nos da una mayor seguridad para invertir en esos bonos.
Luego tenemos que entender la estructura de pago de los intereses. Los bonos pueden pagar a nosotros de forma mensual, trimestral, semestral y anual. De acuerdo a eso, nosotros podemos estudiar y adecuarnos. Si yo quiero cobrar de forma mensual, yo voy a buscar un bonus de una empresa que paga de forma mensual. Si quiero cobrar trimestralmente, busco un bonus que paga de forma trimestral. Por eso tenemos que analizar la forma que pagan los intereses y cuándo devuelve el capital. La mayoría de los bonos de la Bolsa de Valores de Asunción, el capital se devuelve al vencimiento. Un punto de destaque es nosotros tenemos que analizar el plazo de ese bono. Por ejemplo, existen bonos de 3, 5, 8, 10 años. Si yo voy a invertir en un bono de 5 años, yo tengo que analizar muy bien su clasificación de riesgo y su tasa de interés anual. ¿Por qué? Porque es un lapso muy grande, 5 años, digamos así. Entonces significa que durante 5 años yo estoy aceptando invertir ese valor y recibir una tasa anual X. Digamos, yo invierta en este año 10 millones en un bonus de duración de 5 años que pague 12%. En un año y medio más al frente puede que la economía esté más apretada y la tasa de los bonos suba a 15%, yo por haber invertido muy atrás voy a estar preso, digamos así, en ese bonus que pague 12%, mientras tanto que ya existe otros bonos que pague 15%. Por eso yo debo analizar muy bien ese plazo y mis objetivos de inversión. Si yo tranquilamente puedo invertir por 5 años y sin preocuparme si varía esa tasa, ok, perfecto. Otro punto también, si los bonos es muy largo plazo, arriba de 5 años, 5 a 8, 10 años, su tasa de interés anual debe ser un poco más elevado en comparación con otros bonos de corto plazo, porque es un lapso mayor, estás invirtiendo por un lapso mayor, entonces los intereses deben ser un poco mayor para compensar los riesgos de largo plazo y el riesgo por quedarte mucho tiempo invirtiendo en ese bono. Entonces, generalmente los bonos de 3 años tienen una tasa menor, los de 5 años tienen una tasa mayor. Generalmente la diferencia es de 1% sobre los otros, digamos 8% en uno de 5 años, 9% en uno de 8 años, 10% en uno de 10 años. Este es un ejemplo para mostrarles la diferencia de tasa con el plazo. Luego de yo tener analizado todas estas informaciones, yo puedo hacer análisis con otros bonos de empresas del mismo sector. Yo no puedo hacer una comparación de un bono del sector financiero con un bono del sector de industria, porque ambos son diferentes sectores. Un sector va a tener una categoría de tasa por ser de ese sector y el otro de otro sector otra categoría de tasa de interés anual. O sea, las tasas dependen de cada sector también. Entonces yo tengo que hacer una comparación. Por ejemplo, si yo elegí un bono del sector de industria, yo debo hacer una comparación con otros bonos de otra empresa del ramo industrial. De esa manera yo hago la comparación, la clasificación de riesgo de ambos, el plazo de ambos, la tasa de interés anual de ambos, todos los que les mencioné ahora, hago una comparación. Y digamos, si dos bonos tienen la misma tasa, digamos la empresa A y la empresa B pagan de forma anual 12% al año, yo voy a optar, digamos así, por el menos arriesgado, ya que ambos pagan la misma tasa, mejor invertir en algo menos arriesgado y que me paga la misma tasa. Esa es la lógica de analizar los bonos y luego hacer la comparación en el mismo sector. Y por último, nosotros debemos analizar la liquidez de ese bono. Si ese bono es muy líquido en la bolsa de valores en el mercado secundario, eso es muy bueno porque nos ayuda, digamos, si en una urgencia yo tengo que vender esos títulos valores a mercado secundario, yo sé que va a existir posibles inversionistas que estén interesados en comprar esos bonos. ¿Y cómo yo sé si existe liquidez? Nuevamente le voy a estar preguntando a mi asesor financiero. Como él tiene más tiempo con la bolsa de valores, siempre está realizando las negociaciones, él va a saber cuáles son los títulos valores, cuáles son las empresas, cuáles son los bonos
que tiene mayor liquidez en el mercado secundario. O sea, toda esta información que nosotros tenemos que analizar, nosotros le vamos a preguntar a nuestro asesor financiero. Según la Comisión Nacional de Valores, existe una regla para las casas de bolsa, que todo asesor, todo broker debe proveer toda información útil para la toma de decisión del inversionista. Ellos están obligados a darnos esa información. O sea, tranquilamente nosotros podemos preguntarle. No duden en preguntarle a su asesor. El asesor está ahí para ayudarte a invertir de la mejor forma posible. Es de esta manera como nosotros podemos analizar, digamos de una manera simple y sencilla, los bonos que queremos invertir. Por ejemplo, vamos a tomar un bono, vamos a analizar todos estos puntos que les mencioné y si falta información nosotros tranquilamente le podemos pedir a nuestro asesor financiero. Recordando, si vamos a hacer una comparación de un bonos con otros bonos, recordar siempre hacer con el mismo sector de la empresa. Eso va a facilitar la comparación. No comparen bonos del sector financiero con el sector industrial o del agronegocio. Eso va a dificultar y posiblemente vas a tomar una mala decisión porque la comparación, los riesgos, la tasa de interés de esos dos sectores es totalmente diferente. Nuevamente te recuerdo, si este video te fue útil, te ayudó a aprender más, te pido que dejes un me gusta porque esto ayuda a que YouTube divulgue este video a más personas en nuestro país y más personas pueden aprender a invertir su dinero en la Bolsa de Valores de Paraguay. También te recuerdo que tengo mi Instagram donde publico todos los días temas sobre bolsa de valores, mercado de valores y finanzas personales para ayudar a todos a nosotros mejorar nuestras finanzas y con el objetivo de obtener nuestra libertad financiera en el futuro. Desde ya, muchísimas gracias. Hasta el próximo video.